Buenas noches, buenas noches. Tenemos en la plataforma solamente un participante, dos participantes. Se conecta la doctora Leslie y la doctora Anita. Vamos a hacer las pruebas de audio, por favor. Si me están escuchando, pueden responder o escribir al chat directamente. Si me escuchan claro, por favor respondan al chat, ¿sí? Bienvenida a la doctora Verónica Erazo, recién conectándose también. Por favor, si me oyen. Sí, le escuchamos, Doc. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me están oyendo en este momento? Sí, le escuchamos Ok, perfectamente. perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Son ya las 8:15. Solamente tenemos tres participantes en la sala. Vamos a dar 5 minutos más para esperar que otros médicos se conecten. Y bueno, iniciamos en 5 minutos con los médicos que estén conectados, ¿sí? Igualmente la clase va a quedar totalmente grabada en la plataforma para que el resto de compañeros y colegas tengan oportunidad de revisarla, de estudiar el tema que vamos a impartir la noche de hoy. 5 minutos comenzamos, estimados colegas. Voy a ir compartiendo la diapositiva en la pantalla. Ok, por favor comenten si están observando la diapositiva con el título de ecografía Doppler en el estudio de la hipertensión renovascular, que es el tema que vamos a discutir hoy. Sí, Doc. Sí se ve. Ok, ese es el tema que vamos a impartir en el módulo de ecografía Doppler, ¿sí? El título que lleva es Ecografía Doppler en el estudio de la hipertensión renovascular. Uno de los objetivos de este módulo Doppler es saber manejar con gran sutileza o darle la importancia adecuada a todo lo que nosotros podamos analizar con efectos Doppler y hacer estudios hemodinámicos. Y dentro de estos estudios hemodinámicos destacan la hemodinamia de las arterias renales como un marcador o tamizaje de insuficiencia renal. Este es lo que vamos a desarrollar en el seminario de hoy.
Bueno, primero que nada, también agradeciéndole a ustedes, a cada uno de ustedes, colega, la paciencia de, bueno, haber esperado el tiempo. Estuve ausente 20 días y bueno, ya me reincorporo para seguir todo el esquema, todo el temario que está pendiente, ¿sí? Por allí hubo una confusión en cuanto a las prácticas. Las prácticas siempre las vamos a dar sábado y domingo, siempre. Después de que termine el seminario, le voy a dar la fecha exactamente, ¿ok? Con respecto a la actividad que tenemos programada, se va a realizar dentro de 15 días, es decir, de este fin de semana al próximo ya tenemos la actividad programada, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a realizar en esa práctica? Me interesa que todo lo que nosotros hemos realizado en el soporte teórico del módulo de Doppler periférico lo veamos tanto con pacientes reales, que vamos a tener pacientes para el día domingo, pero la práctica, como es una práctica un poco, vamos a decir, con ciertos niveles de dificultad, primero vamos a hacer un ensayo entre nosotros para saber qué es lo que vamos a buscar en los pacientes que se van a citar para el día domingo. Tenemos mucho que hacer ese sábado, por eso es que yo le pido de antemano que organicen ustedes el tiempo y que puedan participar. El objetivo, Doppler carotidio, Doppler renal, Doppler venoso y Doppler arterial es lo que vamos a estar realizando, ¿ok? Entonces, los pacientes que vamos a tener son pacientes limitados porque a cada uno de ellos le vamos a realizar los respectivos estudios. Y bueno, como tenemos que tener en cuenta que estos estudios son un poco más demorados, tienen un tiempo mucho más exigente, entonces vamos a tener pacientes limitados por grupo y esos serán citados para el día domingo. El día sábado es importante que vayan porque les voy a dar la parte magistral en la práctica con el equipo y el día domingo tenemos pacientes presenciales, ¿sí? Igualmente para aquellos médicos que no puedan asistir, este, lo importante es que esto puede también ser con retroactividad. En algún momento que veamos otra práctica, pues nos le daremos el soporte, pero esa práctica que vamos a dar en 15 días está enfocada y enfatizada para el módulo Doppler vascular periférico. Va a incluir ecografía Doppler carotidia, Doppler renal, Doppler venoso y Doppler arterial. Para terminar este módulo de Doppler, estimados colegas, también tiene que tener en consideración que para el día de hoy damos Doppler renal. Nos quedan dos seminarios más, que es insuficiencia venosa con el uso del estudio Doppler y arteriopatía periférica. Ok, tenemos 6 participantes en sala. Sin más preámbulo, estimados colegas, agradeciendo la participación, el tiempo y la dedicación de cada uno de ustedes, vamos a dar inicio a el seminario de ecografía Doppler, la importancia que tiene la ecografía Doppler renal como estudio diagnóstico en la patología de hipertensión renovascular. Con respecto a este estudio, la ecografía Doppler es una prueba de elección de screening o tamizaje en el algoritmo del diagnóstico de sospecha de hipertensión renovascular. Los temas que vamos a discutir y que vamos a desarrollar a lo largo de este seminario es cuándo se debe utilizar la ecografía Doppler. Debemos entender que es un estudio selectivo. En qué condiciones debemos nosotros aplicar o realizar este estudio y qué información nos da, qué diagnóstico podemos nosotros aportar y bueno, y en qué parte del tratamiento nosotros podemos intervenir hasta cierto punto. Realmente lo que vamos a hacer es un diagnóstico imagenológico utilizando el perfil hemodinámico de las arterias renales. Teniendo en consideración, lo primero que debemos de nosotros tener en cuenta es cuándo realizar el estudio Doppler renal.
no debe hacerse de forma indiscriminada. ¿Qué quiere decir esto? Que no a todo paciente le vamos a hacer un estudio Doppler renal. Debe haber una indicación. La población es totalmente selectiva y realmente en la práctica existe, vamos a decir, existe un pequeño margen de médicos especialistas que quizás solicitan este estudio Doppler renal. Normalmente lo vamos a indicar o el especialista lo indica cuando tiene sospecha que el paciente presenta una insuficiencia renal crónica en estadios avanzados y el estudio hemodinámico de las arterias renales va a permitir determinar el grado o daño de fibrosis o el grado de nefropatía de nuestros pacientes. Debe realizarse solamente en pacientes con sospecha clínica. La utilidad de este seminario es como como el diplomado está dirigido a ecografía clínica. Ustedes tienen que tener la capacidad, el conocimiento y la práctica para ustedes poder realizar una ecografía Doppler renal con sustento científico, con base teórica, y esto permitir o permite a nosotros realizar un diagnóstico eficiente, teniendo en cuenta que si no manejamos las habilidades y la destreza, puede existir un margen de error hasta de un 35% en los diagnósticos. Importante que tengan en cuenta el comienzo agudo o acelerado de la hipertensión arterial en cualquier edad va a tener una indicación de hacer un Doppler renal. Está indicado también en hipertensión severa en niños o en adultos. Hipertensión refractaria a tres o más drogas antihipertensivas, ¿sí? Pacientes que tienen hipertensión arterial mal controlada, que le damos tratamiento, que no mejora, que tiene beta bloqueante, calcio antagonistas, diuréticos, no logramos mejorar la tensión, probablemente sea candidato para hacerle un estudio Doppler renal. Comienzo de la hipertensión antes de los 20 años o después de los 50 años, deterioro de la función renal inducida por tratamientos, hipertensión asociada con deterioro de la función renal sin causa conocida, asimetría del tamaño renal en pruebas de imagen y soplos vasculares o signos de aterosclerosis en cualquier localización. Estas serían algunas de las premisas o indicaciones por las cuales se puede remitir el paciente a realizarse un estudio Doppler renal como tamizaje o screening en el diagnóstico de la enfermedad renovascular. ¿En qué condiciones debemos nosotros trabajar? Número uno, bueno, el equipamiento necesario. Deberíamos de contar con un buen ecógrafo, teniendo en cuenta que si tenemos el conocimiento, la práctica, la destreza, podemos utilizar ecógrafos de mediana e incluso de alta gama, pero que por lo mínimo cuente con la ecografía Doppler o PW, Doppler pulsado, Doppler color y un Power Angio. Las sondas que vamos a utilizar en este estudio son sondas convexas, multifrecuencias. Trabajaremos con frecuencias bajas porque me permite mayor profundidad y penetración en la cavidad, trabajando incluso hasta 2.5 a 3.5 MHz de frecuencia. También tenemos que considerar la experiencia del ecografista. Mientras más años tengamos en la práctica de estos estudios, vamos a hacer diagnósticos mucho más eficientes, mucho más certeros. Tener colaboración o que el paciente también colabore con nosotros en nuestro estudio. Es un estudio que se realiza también en cirugías recientes, pacientes que han recibido trasplantes renales, que le han puesto algún stent, algún bypass, alguna derivación. Preparación y posición del paciente, muy importante con respecto a la preparación, recordando que estos órganos son de localización retroperitoneal, cuando hay reverberancia de gas, una mala preparación, esto nos puede dificultar el acceso al ultrasonido. El tiempo de duración se tiene estimado, según estudios, que el tiempo de duración no debería pasar de 40 minutos aproximadamente y hacer una evaluación sistemática, ¿sí? Existen algunos papers que demuestran que cuando no existe la preparación o estas condiciones de manera adecuada, la práctica, el equipamiento, el conocimiento, el 35% de los estudios van a dar un diagnóstico no certero
o queda el 35% de estudios incompletos. Debemos tener una esquematización en el estudio de la ecografía Doppler, qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que vamos a analizar. ¿Cómo debe de estar preparado el paciente? El ayuno desde la medianoche anterior, es decir, debe de tener incluso 8 horas, 10 horas de ayuno aproximadamente. El paciente puede beber agua, no hay ningún tipo de impedimento con esto. Ingerir medicamentos con agua, cierta consideración con pacientes diabéticos, teniendo en cuenta que los ayunos prolongados, también pacientes que están tomando hipoglicemia y tienen un ayuno prolongado, más bien pueden tener una descompensación. Entonces aquí sí tenemos que estar un poco selectivos o atentos con esta clase de pacientes. Tiene que tener una cena ligera la noche anterior, realizar la exploración preferiblemente en horas de la mañana, no fumar, no comer chicles, posición confortable para el paciente con la cabeza levantada y un tiempo suficiente que tenga un turno aproximadamente entre 30 a 40 minutos para explorar las arterias y la vascularidad del riñón. Aquí tenemos también una escala que nos permite establecer el rango de tiempo en duración de procedimientos en unidades de estudio imagenológico por radiología y observamos que cuando hacemos un estudio Doppler, el tiempo de ocupación en el estudio pudiese oscilar entre 20 minutos mínimo, máximo 60 minutos, con un promedio entre 40 minutos por paciente, ¿sí? Esto sería el tiempo que deberíamos de utilizar como recurso para hacer una valoración de las arterias o del Doppler renal. Importante que si nosotros vamos a estudiar, estimados colegas, la vascularidad del riñón, el flujo hemodinámico, lo primero que debemos de estar es bien claro cuál es el aporte sanguíneo del riñón, teniendo en cuenta que el riñón está recibiendo sangre principalmente de las arterias principales. Estas arterias principales son las arterias renales. Las arterias renales son ramas directas de la aorta, el cual emergen en una cara anterolateral y posterior de la aorta abdominal. ¿Y por qué es importante reconocer esto, estimados colegas? Porque patologías de la aorta abdominal, enfermedades crónicas ateroscleróticas o estenóticas, pueden afectar el flujo en el tercio superior eh, del abdomen y por consiguiente afectar también el flujo de sangre hacia las arterias renales. Entonces, lo importante, tener en cuenta que el estudio Doppler no está limitado a la arteria renal, sino que también a la evaluación Doppler de la arteria abdominal. Patologías de la arteria abdominal por estenosis afectarán el flujo principal de la arteria renal y por consiguiente se verá afectado también el flujo sanguíneo a las arterias colaterales. ¿Cuáles son las arterias colaterales? La que emite la arteria renal una vez que penetra el ilio. Recordemos cuando vimos ecografía renal en la parte vascular, esta arteria al penetrar a través de la cápsula del parénquima va a emitir muchas ramas dentro de ella, de la más superficiales a la más profunda serían las arterias segmentarias. Estas van a cada segmento del riñón, medio, posterior, inferior, superior. Estas se van dividiendo cada vez más a los lóbulos, aportan las ramas interlobares, de allí a las ramas interlobulillares y luego de esto dan las arterias arcuatas y posteriormente pues se van a ramificar cada vez más hasta llegar al glomérulo, ¿sí? A la unidad funcional que sería la nefrona, donde se da el compartimiento de el intercambio de sustancias. Sí, vamos a pasar esta diapositiva. Y como recuento es lo que vamos a analizar. Recordemos también la localización en vista de que las arterias renales están saliendo a un lado de la aorta. El abordaje que vamos a hacer con el ecógrafo y con el transductor es muy diferente al que hacemos con el abordaje de una ecografía renal. ¿Por qué? Porque tenemos que colocar el transductor oblicuo en la parte anterolateral de nuestro paciente, entre la línea media y hacia la zona oblicua externa buscando la isonación de la arteria renal, ¿sí?
Más o menos, este es el recuento anatómico. Tenemos una representación esquemática donde podemos observar a través del hilio renal la penetración de la arteria renal acompañada de la vena renal. Y como pueden observar aquí, fíjense, tenemos las ramas, las principales ramas, las segmentarias, superior, media, inferior. Luego estas se van hacia la zona lobar, hacia los lóbulos, y estas se van dividiendo en la zona interlobar y terminan en la zona más periférica extrínseca, formando arcadas y por lo tanto se le llaman arcuatas, ¿sí? Entonces vamos a evaluar la cantidad de flujo de sangre o la actividad vascular desde este segmento hasta el interior. Aquí podemos evaluar en una imagen cómo se ve ecográficamente con la tecnología Doppler Color, si tenemos bien calibrado el equipo con la ganancia adecuada, la escala adecuada, podemos observar tal cual lo que vemos en este esquema en una ecografía Doppler renal. Aquí tenemos un corte transversal, exactamente isonamos donde está el hilio renal y podemos observar la ramificación de las arterias y sus ramas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la evaluación sistemática en el estudio Doppler renal? ¿Qué debe de incluir un estudio para hacer una valoración de hipertensión renovascular? Número uno, lo primero que debemos de evaluar es el estudio, el análisis morfológico. Cuando yo hablo de la morfología, se habla de la forma del riñón y del tamaño del riñón. Recordemos que nosotros teníamos un riñón promedio que podía medir en un eje longitudinal incluso entre 10 a 11,5 centímetros. Yo le estaba hablando que en promedio se encontraba entre 8 a 9 y que ya cuando un riñón está por debajo de 5,5 centímetros, es un riñón que tiene aspecto hipoplásico. Entonces, lo primero que me debe de llamar la atención es el tamaño del riñón. Riñón de tamaño disminuido probablemente tenga una afectación crónica renovascular. Y esto ya lo hemos aprendido a observar dentro de lo que es la ecografía renal convencional, que es la escala de grises, teniendo en cuenta que hay un tamizaje de grises donde se tiene que ver hipoecogénico el parénquima, hiperecoico el seno colector, y que tiene que haber una armonía y simetría entre la relación del parénquima y del seno renal. Eso se conoce como relación córtico-seno renal y también les hablábamos de la relación córtico-medular. El estudio hemodinámico, posteriormente a la escala de grises, que no tenga un aumento, lo que no debemos de observar, lo que no debemos de observar en la escala de grises es un riñón ecogénico. Entonces, recordemos eso. Riñón de tamaño disminuido y un riñón muy hiperocogénico habla de que hay un daño crónico, una fibrosis, una nefropatía crónica. Posteriormente, hacemos el análisis hemodinámico activando la tecnología Doppler Color, como lo veníamos haciendo. El riñón tiene que tener una buena actividad vascular desde el ilio hasta el parénquima. Si tenemos actividad vascular, lo primero que debemos de decir es si la actividad vascular está presente o está ausente. Y si está presente, decir si está conservada o si está disminuida. ¿Ok? Aquí tenemos de una manera más esquemática algunos elementos que debemos de tomar en consideración en cuanto al estudio morfológico. Bueno, valorar en los riñones el tamaño, evaluar cuál es que no haya simetría. Normalmente el riñón del lado izquierdo tiende a ser un poco más grande que el riñón derecho por una diferencia entre 1 a 2 centímetros como máximo. Esto se debe a un origen de embriogénesis, puesto que hacia el lado izquierdo el vaso es mucho más pequeño, por lo tanto el riñón ocupa un mayor espacio. En el lado derecho el hígado es mucho más grande, por lo tanto le resta espacio en el crecimiento al riñón, lo que hace que el riñón derecho por lo general sea más pequeño que el riñón izquierdo. Pero esto es una asimetría sutil que es una asimetría aceptable. Lo que no nos podemos permitir es que si el riñón del lado izquierdo, ejemplo, me está midiendo 10 centímetros, yo tengo que esperar que el derecho sea más o menos de 8 centímetros. ¿Por qué? Porque está por debajo del 50% o de la mitad del tamaño contralateral, ya es un predictor de una asimetría considerable.
El grosor cortical es importante, es súper importante. ¿Por qué? Porque recuerden que la unidad funcional, que es la nefrona y el glomérulo, lo vamos a encontrar a nivel de la corteza y del parénquima. Entonces, si no tenemos un grosor de la corteza adecuado, entonces estamos hablando de que hay un daño cortical. Que no haya dilatación de las vías excretoras, eso lo evaluamos también en riñón. Recuerden la zona de la pelvis renal, los hallazgos de hidronefrosis, grado 1, grado 2, grado 3. Mientras más dilatado el riñón, comprime por compresión extrínseca el parénquima y por lo tanto hace una coartación de la circulación. Bueno, considerar también otros hallazgos de patologías renales. Esto lo hacemos al modo Bright o modo bidimensional, brillo o escala de grises. Luego en el esquema de evaluación consideramos las arterias renales. Estas tienen que estar permeables. Cuando están permeables me van a permitir activar o tener actividad color positiva. Entonces decimos arteria renal Doppler positiva. Si existe alguna estenosis, alguna estrechez de gran consideración, pues vamos a tener flujo ausente a nivel de la arteria renal. Importante también hacer la evaluación de la arteria aorta. Últimos estudios, los últimos papers nos indican que la relación entre radio y flujo entre las arterias renales y las arterias aórticas tiene mayor sensibilidad que el índice de aceleración, índice de resistencia y tiempo de flujo, ¿sí? Eso lo vamos a comenzar, lo vamos a discutir más adelante. Importante que en la arteria aorta tengamos también permeabilidad, que el flujo esté presente, ya que si no hay flujo, pues también debemos de sospechar que no haya estenosis o otras patologías como aneurisma. El tamaño, aquí como punto de referencia, un tamaño renal disminuido es un signo de sospecha de una oclusión arterial, ¿sí? Importante. Sabemos que aquí todos somos médicos, somos colegas. Recordemos que si hay un compromiso vascular, hay un aporte insuficiente de oxígeno, de nutrientes y por lo tanto hay una necrosis, una muerte celular considerable, lo que permite que sea un riñón hipotrófico o atrófico o hipoplásico. ¿Ok? Con respecto al estudio hemodinámico, para evaluar la hemodinámica en cualquier órgano, debemos de pasar siempre utilizando la tecnología Doppler Color. Esto debe incluir la valoración directa de la aorta y de las arterias renales, que serían las principales, y la valoración indirecta o repercusión hemodinámica intraparenquimatosa. Cuando nosotros hablamos de evaluación indirecta, estamos hablando más que todo de las pequeñas arterias o arteriolas que están penetrando a los lóbulos y a los segmentos renales. Estas son más difíciles de evaluar con fluxometría porque el calibre es mucho más pequeño y si no tenemos un equipo de alta definición o de alta gama, nos va a dar valores imprecisos o diagnósticos menos certeros. Por lo tanto, se hace una evaluación directa sobre la aorta y sobre la arteria renal principal. Los principios Doppler que se analizan dentro de la fluxometría es el comportamiento hemodinámico cuando Ok, los principios hemodinámicos que se cumplen para el estudio de la arteria renal es que cuando existe un vaso o un capilar principal permeable, tenemos flujos laminares con una velocidad constante, el cual permite eh, una hemodinámica propia al órgano o a la región que va a perfundir, ¿sí? Recordamos en las generalidades del ultrasonido Doppler que no es lo mismo el flujo que va hacia la arteria carótida principal a la que iba a la arteria, ejemplo,
a la arteria carótida externa, que tenía que tener un índice de resistencia más elevado porque teníamos más resistencia a nivel de los músculos de la cara. Entonces, lo que le quiero comentar es que el comportamiento hemodinámico de un vaso va a depender del sector o de la región que éste desea perfundir. Sin embargo, el deterioro de la túnica o el deterioro del epitelio o del endotelio, ya sea por alguna patología dentro de esta, lo que es la esterosclerosis, el depósito de placas de ateromas, puede afectar el flujo directo del, o el comportamiento hemodinámico de ese flujo de sangre, alterando lo que son las velocidades sistólicas, la resistencia ante el paso o el flujo de sangre, como podemos observar acá. Fíjense, cuando hay una placa de ateroma, se ocluye la luz del vaso y el volumen de flujo que estaba pasando en un vaso que no estaba obstruido, pues para garantizar el suministro de oxígeno y de nutrientes, pues lo que va a hacer de manera inteligente es aumentar la velocidad para que la misma cantidad de flujo pueda llegar antes de que se haya formado la estenosis. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es un aumento de la velocidad y por segundo evaluamos un aumento de la resistencia al paso del flujo de sangre. Tenemos que entender la operación sine qua non de esta hemodinámica. El flujo va a ser igual a la velocidad por el área. Por lo tanto, si el área disminuye, entonces la velocidad también se ve afectada. Aquí tenemos, si hay un área disminuida, aumenta la velocidad para que el flujo se mantenga eh, de una manera equilibrada. En esta diapositiva podemos observar dos casos diferentes, ¿sí? Podemos observar el comportamiento Doppler y la fluxometría Doppler en condición normal. Observamos un corte oblicuo donde podemos observar el hilio renal con la arteria renal principal con una escala adecuada, una ganancia adecuada. Podemos evaluar, fíjense, la arteria renal con una sola gama de color. En este caso me está capturando en color rojo, quiere decir flujo que se acerca a la del ultrasonido. Pero bueno, esto para mí ahorita no es tan importante, sino decir que la arteria renal está totalmente permeable con una gama de color uniforme. Le activo PW, ubico y voy a obtener una fluxometría Doppler en la pantalla, observándose una onda bifásica donde le podemos describir un pico sistólico y una fase diastólica. Así como pueden observar, hay una relación entre la sístole y la diástole o un comportamiento uniforme cuando existen procesos estenóticos dentro de la luz del vaso. Ya no vamos a tener una gama de color uniforme, sino fíjense lo que sucede. Hay un cambio en el color, en el Doppler color, se produce un fenómeno que se llama aliasing o aliasing de color, es decir, no es azul, no es rojo, es la alternancia del choque o del flujo turbulento que está sucediendo en el estado post o preestenótico. Y al suceder esto, pues en la fluxometría Doppler podemos observar modificación de la onda, donde se modifica tanto la fase sistólica como diastólica del flujo, ¿sí? Entonces, esto es una onda, un ejemplo de una ecografía a nivel del hilio de la arteria renal al Doppler color y en la fluxometría Doppler en condición normal y en condición estenótica. Aquí podemos evaluar cómo podemos tener un acceso en la arteria renal derecha, el paciente acostado o de posición supina. Fíjense cómo nosotros buscamos hacia la línea media, observen la línea media aquí, la posición con que tiene el guía o el transductor el médico que está evaluando, ¿ok? Siempre con la muesca viendo hacia arriba y esta es la imagen que debemos de obtener nosotros en nuestro campo visual. Es un corte oblicuo anterolateral de localización subcostal derecho y obtenemos, fíjense, la emergencia de la arteria renal desde la aorta,
¿Ok? Aquí está la aorta, aquí está emergiendo la arteria renal y podemos observar que no hay ningún proceso estenótico. Solamente al Doppler color. Aquí tenemos la valoración. También podemos decir al paciente que se coloque de cúbito lateral. De esta manera se desplazan gasas intestinales. Podemos tener un mejor acceso hacia el hilio renal desde la emergencia de la aorta abdominal. Esto es una posición anterolateral, corte oblicuo subcostal de cúbito lateral. Esto es lo que vamos a observar. Obsérvense. Fíjense la emergencia de la arteria renal desde la aorta, Doppler positiva, de manera uniforme, adecuada y conservada. Y aquí observemos un patrón hemodinámico con onda bifásica, correspondiente a la arteria renal que se está evaluando. Entonces tenemos una evaluación directa de la arteria renal. Una vez que nosotros evaluamos al Doppler color que esté permeable con flujo activo, activamos PW para que se abra en nuestro panel visual lo que es la fluxometría o el umbral espectral, donde vamos a representar ondas bifásicas con un corte o tiempo sistólico. Determinamos la velocidad sistólica máxima, velocidad diastólica y automáticamente activamos los calipers. Podemos hacer una medición manual, una medición automática. El PC del equipo nos los permite realizar o lo podemos hacer de manera manual. Por eso es importante asistir a esta práctica. Obtenemos las ondas más simétricas que en nuestro panel visual se obtenga por lo mínimo entre 3 a 5 ondas en una velocidad constante. Podemos medir entre 3 o una sola onda, tomando en consideración el pico sistólico y el final de la diástole. Automáticamente se va a obtener velocidad máxima, velocidad diastólica, índice de resistencia. Ok, aquí tenemos una evaluación Doppler color donde podemos observar un proceso estenótico a nivel proximal de la arteria renal derecha. Estamos ubicando ahí al modo B en los cortes oblicuos y obsérvese como la emergencia de la aorta abdominal. La arteria renal no tiene una continuidad uniforme al Doppler color. Lo que llama la atención es el aliasing de intensidad en flujo de color, lo que me permite determinar que hay un proceso estenótico. También disminuye el calibre. Obsérvese allí en la imagen, en el video que se muestra a continuación. Es importante que ustedes sepan las velocidades de flujo que podemos encontrar nosotros a nivel de las arterias renales, pero en consideración unas velocidades elevadas fíjense, aquí tenemos una velocidad con pico sistólica mayor de 400 centímetros por segundos, indicaría un proceso oclusivo bastante importante que pudiese superar el 90% de la estenosis, ¿sí? Entonces, a medida que el radio de la arteria se comprometa, mayor grado de estenosis vamos a tener. Por lo tanto, velocidades sistólicas van a ser mucho más elevadas y aquellas que llegan por encima de 400 centímetros por segundo en nuestra fluxometría Doppler es considerado como anormal con un compromiso vascular importante. Ok, aquí estamos obteniendo igualmente una valoración Doppler color. Activamos PW y obsérvese allí las velocidades sistólicas superan las velocidades diastólicas. Claro, en este caso no vemos bien en el caliper hacia dónde vamos a medir, pero picos sistólicos elevados indicarán procesos estenóticos de gran importancia. La comparación, esto muestra lo que es una angiografía
con contraste a nivel de las arterias renales. Fíjense cómo puede observarse, se observa el compromiso vascular a nivel de este segmento de la arteria renal después de la emergencia de la aorta abdominal en comparación con la arteria renal por Doppler, por estudio Doppler, pues me indica el grado también de oclusión. La misma metodología que utilizamos para la evaluación del ilio renal o de la arteria renal derecha, lo cumplimos para la arteria renal izquierda. El paciente puede estar anterolateral en un plano coronal, evaluación oblicua subcostal. Lo importante es ubicar el ilio del riñón con la emergencia de la arteria renal desde el punto en que sale de la aorta. ¿Ok? Aquí observamos en este corte oblicuo, fíjense el parte de la aorta abdominal a nivel del fondo de la parte más posterior de la pantalla y aquí observamos la emergencia de la arteria. Aquí tenemos otra manera de hacer un abordaje. Cuando nosotros evaluamos las arterias renales, tenemos que tener consideración que la emergencia sucede a nivel entre la primera y segunda vértebra lumbar. Por lo tanto, si nosotros nos desplazamos epigástrico o subsifoideo, 1, 2 o 3 centímetros, un corte transversal, donde recordábamos donde hacíamos el corte para evaluar páncreas, en el fondo se veía la arteria o la aorta abdominal, allí podemos activar el Doppler y podemos evaluar ambas arterias, ¿sí? La emergencia de la derecha y la emergencia de la arteria izquierda, arteria renal izquierda. Importante hacer la evaluación directa de la aorta. Recordemos que la aorta es el nacimiento de las arterias renales y cualquier ateroesclerosis que se presente dentro de la arteria abdominal va a interrumpir el flujo hacia la arteria renal o va a tener un compromiso. Entonces, debemos de evaluar la integridad de la aorta abdominal, la uniformidad de las paredes, que no hayan aneurisma, que no hayan placa de ateroma, que el Doppler esté positivo, conservado, suficiente, y podemos hacer fluxometría Doppler también. Las velocidades picosistólicas que nosotros podemos encontrar tienen que ser velocidades bastante altas, superan entre 80 a 100 centímetros por segundo a nivel de la aorta abdominal y el nivel de elasticidad de la arteria permite que observemos ondas más bien entre fases, ondas trifásicas, donde le podemos describir un pico sistólico, un deceso con una brecha, una pequeña brecha onda negativa y una fase diastólica. ¿Sí? Una vez que hacemos la evaluación directa, y esto va a ser pregunta de examen, evaluación directa corresponde a la arteria renal y a la aorta abdominal, pues procedemos a hacer después la evaluación indirecta que corresponde a la evaluación de las ramas dentro del parénquima renal. Entonces, el registro debe incluir una evaluación de las arterias interlobales superiores, medias e inferiores y de las arterias segmentarias superiores, medias e inferiores. Con respecto al comportamiento hemodinámico de los flujos postestenóticos, debemos de evaluar la caída de las resistencias distales, dificultad en la llegada del flujo, isquemia periférica y procesos de vasodilatación donde esté alterado el índice de aceleración, tiempo de aceleración y el índice de resistencia, que son parámetros que se pueden medir con la fluxometría Doppler. Obsérvese cómo es la representación de una fluxometría Doppler indirecta a nivel del parénquima, donde podemos observar igualmente ondas bifásicas con un componente sistólico, un componente diastólico a nivel de las arterias lobares. Obsérvese cómo es a nivel de las arterias interlobares, ¿sí? Entonces, siempre van a ser ondas bifásicas con componentes sistólicos y diastólicos.
Ahora, cuando existen procesos estenóticos, pues el patrón hemodinámico en la fluxometría va a cambiar. Se va a presentar una onda conocida como onda parvus tardus, es decir, es un pulso muy débil, ya es la fase más agotadora, más agobiante del proceso estenótico, por decirlo así, es lo más severo. Ya no vamos a encontrar velocidades altas porque prácticamente es una pequeña cantidad de flujo lo que le está llegando a nivel del parénquima y hay un cambio total de la onda, conocida como onda parvus tardus, muy baja velocidad, muy difícil de detectar, una onda casi que lenta. Se tarda más en alcanzar la velocidad sistólica máxima. Hay que hacer evaluaciones cualitativas y cuantitativas. Dentro de eso, el tiempo de aceleración, hay una disminución del índice de aceleración y una disminución del índice de resistencia como mecanismo de compensación a la estenosis. Entonces, obsérvese el pulso tardus parvus. Es un pulso también característico cuando vayamos a ver arteriopatía periférica obstructiva. El pulso de una arteria pedia totalmente ocluida da un pulso tardus parvus como este. Ya no vemos muy bien un pico sistólico, no vemos tampoco una base diastólica, sino vemos una pequeña brecha que corresponde al pulso parvus tardus. Obsérvenlo allí. ¿Ok? Casi se confunde con un flujo venoso en el umbral espectral. En esta diapositiva podemos observar la diferenciación entre una ecografía Doppler con modificación de la onda en el tercio superior, medio inferior de las arterias interlobares y segmentarias, ¿sí? Para nosotros obtener esta fluxometría, obsérvense dónde colocamos los calipers, siempre lo vamos a evaluar a nivel del segmento. La segmentaria la vamos a ubicar paralelo al sistema colector, mientras que las interlobares son más hacia la zona cortical y hacia la zona periférica del riñón. Ahí obtenemos el comportamiento hemodinámico de una onda, ¿ok? Observamos que aquí las velocidades son bajas. Hay un componente diastólico y estamos a nivel de las arterias interlobares. Entonces la modificación de la onda cambia. Todo esto que estamos evaluando, estimados colegas, lo debemos de hacer para cada uno de los riñones, evaluar siempre con ecografía Doppler color y con fluxometría Doppler pulsado. Ahí estamos evaluando. Esto que obtenemos ahorita es una onda en espejo, es un error que se puede presentar en la fluxometría. Sí, eso se debe de corregir cuando hacemos ángulos de isonación. Entonces tenemos una onda que está por encima de la línea de base y tenemos otra onda que está por debajo de la línea de base, que es una onda fantasma o también se describe como un fenómeno de onda en espejo que debemos de corregir. Tenemos que modificar bien la línea de base, trabajar con un filtro de pared donde no se vea un aliasing en la ganancia de la onda. Todos estos elementos técnicos los vamos a ir evaluando cuando toque la práctica. Por eso es importante acudir a estas prácticas, ¿sí? Para evaluar, manejar, conocer todo cómo se modifica la onda, perdón, cómo se corrige o se perfecciona la velocidad de barrido, el filtro de pared, la ganancia para corregir la escala, modificar la velocidad, todo se hace de manera operador dependiente. Cuando nosotros nos vamos a ubicar a nivel de una estenosis, tenemos que considerar siempre la anatomía, ¿sí? Si hay un proceso estenótico,
Entonces, la recomendación es evaluar un Doppler pulsado antes y después del proceso postestenótico. Probablemente aquí haya una onda con una velocidad promedio y posterior al proceso estenótico, la misma onda cambia su velocidad. Hay un pico sistólico máximo. Ahora, ¿cuáles son los criterios que nosotros vamos a utilizar para sospechar o para decir que hay un proceso estenótico renovascular? ¿Qué índices hay que evaluar? Bueno, tenemos una evaluación directa e indirecta, ¿sí? Las valoraciones. Dentro de esta valoración es la velocidad sistólica máxima en la posible estenosis de la arteria renal y también se hace la medición del radio de la arteria renal con relación a la arteria aorta o de la arteria ilíaca externa. Eso es una valoración más directa, ¿sí? Tenemos valoración indirecta donde medimos el tiempo de aceleración, índice de aceleración y el índice de resistencia. Entonces, esto es lo que se conocía anteriormente para hacer valoraciones postestenóticas, que es el índice de resistencia. Pero la sensibilidad aumenta en la relación del radio de la arteria renal con relación a la velocidad del radio en la aorta abdominal. Entonces tiene que haber una correlación. Ahora, ¿cuáles son los valores de referencia? Bueno, ahí es donde entra el punto de discusión, los análisis, los diferentes papers, cuál es el que aumenta la sensibilidad y la especificidad. Entonces, esto es totalmente una locura, pero tenemos que organizar criterios y organizar ideas, que es lo que me permite aumentar la sensibilidad en el diagnóstico de un proceso estenótico en el estudio hemodinámico de las arterias renales. Entonces no existe un consenso general a nivel de la literatura. Unos dicen que tiene una sensibilidad del 50%, otros del 60%, otros del 70%, que hay que medir directamente la arteria renal, compararla con la arteria abdominal, que esto hay que correlacionarle con valores intraparenquimatosos y bueno, dependiendo de la escuela, dependiendo de la unidad que reúna criterios, que tenga mayor análisis en los estudios, casuística, pues pueden utilizar datos referenciales. Sin embargo, vamos a hablar de manera general lo que se obtiene como datos, ¿sí? Entonces, existen algunos estudios desde que salió la tecnología Doppler Color como método de análisis en la hemodinámica de las arterias, pues se hacen análisis estadísticos en pacientes sanos, en pacientes nefrópatas, pacientes con cuadros crónicos hipertensivos y llegan a ciertas conclusiones. Dentro de ello, tomando en consideración que el pico sistólico o la velocidad máxima del pico sistólico de 180 centímetros por segundo y el radio de la arteria renal mayor de 3,5 tiene una sensibilidad de estenosis del 50% y una especificidad del 91,3%. Hay otros estudios que me indican que una velocidad picosistólica de 200 centímetros por segundo me indica una sensibilidad estenótica de 92% con una especificidad del 81%, mientras que existen otros estudios donde me indica que el radio de la arteria renal mayor de 2,5 aumenta la sensibilidad en un 92% con una especificidad del 79%. Ahora, muy bien, existen aquellos estudios donde aportan mayor datos sobre el análisis del radio de la lesión, donde dice que el radio entre la arteria renal y la aorta tiene mayor sensibilidad que la determinación de la velocidad máxima sistólica y esto lo discuten o lo realizan porque puede haber variabilidad en cuanto al calibre y la técnica es operador dependiente, hay que modificar escala, hay que modificar ganancias, hay que hacer una compresión adecuada y todos estos elementos durante el estudio pueden afectar quizás la velocidad picosistólica y puede alterar la sensibilidad y la especificidad del estudio, por lo que queda establecido que la relación entre el radio de la arteria renal con relación a la radio de la arteria aorta abdominal es mucho más sensible, ¿sí? Sin embargo, para hacer estos análisis tenemos que
tener la capacitación, la experiencia y el equipamiento tecnológico. Con respecto a la valoración directa de la arteria renal, esto me permite una sensibilidad de determinar o diagnosticar más del 60% de los grados de estenosis cuando presenta pico sistólico máximo de 198 centímetros por segundo. Me permite tener una sensibilidad de la estenosis del 87% con una especificidad del 91% y midiendo el radio de la arteria renal a 3,5, sensibilidad de un 91% con una especificidad del 92%. Existen muchas limitaciones que pueden ser operador dependiente, equipamiento tecnológico y también propiedades inherentes al paciente. Dentro de ellos, cuando no visualizamos de manera correcta la arteria renal en todo su trayecto, esto se puede presentar en pacientes con obesidad mórbida, mayor impedancia, cuando hay meteorismo intestinal, importante ateromatosis severa, mala colaboración del paciente. Cuando digo mala colaboración, es un paciente que no me hace una inspiración profunda de manera adecuada, se queja mucho, la posición, debemos de recordar que los cortes subcostales tienen mayor sensibilidad, esto le puede generar también molestar al paciente. No siempre se consigue un ángulo de insonación adecuado, esto es muy cierto, y no hay una detención de las arterias polares, ¿sí? Existen otros análisis dentro de la valoración de las arterias, valoración indirecta de la rama de las arterias renales dentro del parénquima. Esto me da una sensibilidad o grado de estenosis del 75%, ¿sí? Entonces, aquí podemos observar si el tiempo de aceleración es mayor de 80 metros por segundo, la sensibilidad es de un 89% y una especificidad del 99%, y cuando el índice de aceleración es menos de un centímetro por segundo, ¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones de hacer una valoración indirecta intrarrenal? Solo se afectan estenosis severas. Cuando el proceso estenótico está alrededor del 70 al 80%, va a haber una afectación hemodinámica dentro del parénquima. Las nefropatías parenquimatosas, así como la afectación de pequeños vasos, cursa con una pérdida de la distensibilidad de las arterias intrarrenales, lo que va a dificultar el abordaje o el acceso a la tecnología de la fluxometría. Esto va a permitir, tiene una dificultad para limitar correctamente el pico sistólico máximo. Como ustedes podrán observar, nosotros tenemos que escoger un volumen de muestra, el cual eso se obtiene a través eh, de la medición exacta de la luz del vaso, y esto por ser vasos muy pequeños, no ocupan ni siquiera 1 milímetro del volumen, por lo que puede afectar también la lectura de la onda. Entonces, existen estudios y análisis estadísticos que nos indican, bueno, que la valoración de las arterias intrarrenales con relación de las arterias renales propias o la conjugación de ambas pueden aumentar la sensibilidad en el diagnóstico de la enfermedad renovascular por estenosis de gran importancia. Hay que hacer una combinación de ambos. Existen estos estudios de 226 pacientes donde mostraron estenosis en más de 50%. Ellos presentaban pico sistólico máximo de más de 180 centímetros por segundo, tenían un tiempo de aceleración de más de 70 metros por segundo con un tiempo de estudio aproximado de 17 minutos, ¿sí? Esto permitió tener una sensibilidad del 96,7% y una especificidad de 98,0% en el diagnóstico de estenosis en estos pacientes. Es decir, que el estudio tiene que hacerse preferiblemente combinado. Entonces, reuniendo los datos, estimados colegas, tenemos que tener en consideración lo siguiente. Número uno, que para hacer el diagnóstico de una enfermedad renovascular significativa tenemos que presentar una estenosis considerable,
pero tenemos que tener una organización sistemática de lo que vamos a evaluar. Tenemos como punto de corte una evaluación directa que va a incluir la valoración de la arteria renal con la arteria abdominal, que vamos a tomar en consideración. Vamos a tomar en consideración varios elementos como la velocidad sistólica máxima, entre ellas la velocidad debería estar en promedio entre 150 a 200 centímetros por segundo para indicar que existe por encima de esto un proceso estenótico. El radio de la arteria renal en comparación con el radio de la aorta en un rango mayor de 3,5 sería también un criterio eficiente para indicar una estenosis de gran importancia, ¿sí? Dentro de la evaluación indirecta que se hace dentro del riñón a nivel de las arterias segmentarias interlobares, tomamos en consideración el tiempo de aceleración, debe tener un rango aproximadamente entre 60 a 80 centímetros por segundo. El índice de aceleración debe estar entre 1 a 3 segundos y el índice de resistencia, que es lo que se toma en consideración en la mayoría de las veces en los estudios prácticos, es de 0,55 en la arteria renal principal. Hay otros que toman un promedio de la arteria renal entre el riñón derecho y el riñón izquierdo, pero tenemos que tomar en cuenta que el compromiso es indiferente. Puede haber un riñón que esté comprometido y otro riñón que esté sano, por lo tanto la evaluación tiene que hacerse totalmente por separado. Yo quisiera que ustedes anotaran este valor de referencia, porque dependiendo de la literatura que ustedes utilicen, pueden encontrar que hasta 0,65 también es un valor aceptado. Yo pudiese recomendar el valor que se toman en consideración. En la actualidad, el índice de resistencia por encima de 0,75 es un predictor de un proceso postestenótico en el Doppler de la arteria renal. Existen otros estudios donde indican que el índice de resistencia puede variar entre 0,55 y 0,65 si es hombre o es mujer, pero esto no tiene una gran aceptación o no tiene una mayor importancia. Lo que sí debemos de considerar es que podemos encontrar índice de resistencia entre 0,55 hasta 0,65 y es normal, pero un índice de resistencia que esté ya por encima de 0,70 debe ser sospechoso de estenosis, y un índice de resistencia por encima de 0,75 hará un diagnóstico mucho más certero. ¿Existen casos especiales? Sí, existen casos especiales, tal cual como yo les había hablado en un inicio, en pacientes quirúrgicos que le han hecho trasplante renal, el Doppler renal va a tener gran impacto en el seguimiento, en el control de estos pacientes, riñón trasplantados, riñones que estén utilizando stent o que tengan anastomosis con arterias ilíacas, ¿sí? Entonces, estos serían casos especiales. Por ejemplo, en los riñones trasplantados, nosotros debemos de evaluar la anastomosis con las arterias ilíacas, que el Doppler color esté presente, uniforme, regular y conservado. Se estudia el radio de la arteria renal con respecto a la arteria ilíaca y las velocidades más altas, al menos que sean de 250 centímetros por segundo. En riñones que tengan elementos protésicos o stent, son difíciles de identificar porque esto me va a generar artefactos por ultrasonido, sombra, impedancia acústicas. Van a tener velocidades basales más altas y es útil en estudios basales post tratamiento. Cada centro debe tener sus propios valores de referencia y por eso es que yo les había comentado que existe una dificultad en el reunir los criterios, ¿sí? Recordemos que existen unidades de diálisis, unidades
unidades especializadas en pacientes nefrópatas, unidades de nefrología, manejan casuísticas, raza, pacientes, sexo, edad, comorbilidad y bueno, pueden hacer su propio tamizaje, sus propias estadísticas. Yo los valores que le mencioné es la Organización Universal de múltiples áreas o de unidades de estudios renales o de radiodiagnósticos que se pueden aplicar y que se aplican hoy en día en muchos hospitales, ¿sí? Teniendo en cuenta el índice de resistencia hasta 0,75 como un elemento predictor de nefropatía y la relación entre el radio de la arteria renal con la arteria aorta abdominal. Debe intentarse dar un valor pronóstico del tratamiento, evaluar índice de resistencia, curva de perfusión con contraste y existen también otros elementos diagnósticos como el renograma isotópico. Vamos a decir, la conjugación de otros estudios que permiten un alto impacto en el diagnóstico. Se pueden utilizar angiografías con contrastes, resonancias que permitan valorar el grado de estenosis entre el Doppler de la arteria renal por ultrasonido con otros estudios, pues también aumentará la sensibilidad en el diagnóstico, ¿sí? Importante los estudios vamos a decir, los estudios o el gol estándar, teniendo en cuenta que aunque existe elementos diagnósticos por ultrasonido, por resonancia, por angiografía, no va a suplantar, no va a desplazar el diagnóstico netamente histopatológico, el cual es el diagnóstico definitivo donde se van a encontrar cambios en el epitelio, en la túnica, en las células o en el epitelio fibrointimal de las arteriolas, lo que permite dar el diagnóstico definitivo. Entonces, aquí tenemos otro estudio donde nos indica como conclusión que un índice de resistencia ya por encima de 8 identifica pacientes con estenosis de la arteria renal, no conseguirán una mejoría en la función renal ni de la tensión arterial a pesar que se haga un tratamiento, ¿ok? Por más que estos pacientes reciban triple terapia antihipertensiva, mientras aumenta el índice de resistencia o mientras más alto el índice de resistencia, quiere decir que el daño ha sido peor, que el daño ha sido crónico y por lo tanto hay peor pronóstico, menos recuperación, ¿sí? Entonces, en conclusión, ¿qué nosotros debemos de llevarnos de este seminario? Importante. Nuestro informe en una ecografía Doppler renal no debe estar limitado solamente al Doppler color, debemos incluir una valoración en la escala de grises y también una evaluación al Doppler color. Debe incluir una impresión diagnóstica del radiólogo. Si es positivo, sospecha de estenosis de la arteria renal, sospechoso cuando los parámetros intrarrenales están alterados y no se ha conseguido valorar la arteria renal. Negativo, hay una ausencia de estenosis de la arteria renal e indeterminado, podemos decir que en el informe está incompleto, inadecuado. Vamos a especificar la causa, cuáles fueron las limitantes, porque el estudio no ha sido tan concluyente, si el paciente es obeso, epóptico, no permitió una manera adecuada entre otros, o porque los hallazgos no son concluyentes, velocidades entre 180 y 200 centímetros por segundo, asimetrías de tamaño con flujos normales. También se debe considerar la técnica recomendada para completar el estudio según la disponibilidad del centro, otros estudios alternativos que me permiten afianzar el diagnóstico, angiotomografía helicoidal, entre otros, ¿sí? Bueno, estimados colegas, esto es lo que se le tenía preparado para la valoración de la ecografía
Doppler renal. Queda abierto el foro de preguntas y respuestas a partir de este momento. Muchas gracias por su atención. Si no quieren participar en el chat, pueden hacer la pregunta directamente al chat para ir leyendo algunas anécdotas, inquietudes, preguntas. Pueden hacerlas en este momento, ¿sí? Ok, nos indica la doctora Anita, doctor, buenas noches. El tema es muy complejo, sí, realmente es complejo, pero eso no quiere decir que nos vayamos a limitar. Tenemos la paciencia, vamos a tener los pacientes, tenemos el conocimiento y aunque ustedes están iniciándose en la formación de ecografía clínica, este tema es prioritario. ¿Por qué es prioritario? Porque deberían tener ustedes el conocimiento básico de qué es lo que se evalúa en un Doppler de la arteria renal. No vayan a pasar ustedes por una unidad de imagen o vayan a estar de repente en una unidad de nefrología y no sepan ni siquiera qué es lo que se va a evaluar en un Doppler en un Doppler renal, ¿sí? Entonces, existen médicos capacitados y especializados en estos estudios Doppler, pero puede existir la posibilidad de que en algún momento algún colega o en alguna provincia necesite alguien que pueda tener quizás un entrenamiento básico de decir si este riñón recibe alguna perfusión o no recibe alguna perfusión, o si este riñón tiene un compromiso renovascular importante y usted solamente evaluando escala de grises, tamaño, valoración del Doppler color y el índice de resistencia pueda aportar algún dato para el colega, ¿sí? ¿Existen limitaciones? Sí, existen limitaciones. Vuelvo y le repito, el estudio es operador dependiente, necesitamos equipamiento tecnológico y hay limitaciones inherentes al paciente. Vamos a ver algún otro comentario en el chat. ¿Por qué no se debe de evaluar de manera rutinaria? Es importante porque, número uno, no forma parte de una rutina. Deme un minutito. Ok, regreso nuevamente al foro de preguntas. No es un estudio de rutina, simplemente porque solamente se va a indicar cuando se sospeche que el paciente es nefrópata o tenga una comorbilidad donde nosotros determinemos en ese paciente si hay un daño renal. ¿Cuáles son esas características? Bueno, pacientes que tengan una comorbilidad como una hipertensión arterial crónica mal controlada que no responde a tratamiento, paciente que sospechemos que tenga una insuficiencia renal, esos son los candidatos para un Doppler renal. Exactamente, aquí nos indica la doctora Verónica Erazo, sí. Cuando los picos sistólicos son más altos, indica que hay un proceso postestenótico. Ejemplo, si nosotros tenemos la arteria renal, vamos a colocar como un ejemplo esto que está aquí, hacemos un Doppler a este nivel, ¿ok? Y tenemos una velocidad constante de 80 centímetros por segundo y hago otro Doppler aquí, 80 centímetros por segundo y de repente hubo un cambio brusco en este segmento, es decir, a 200 centímetros por segundo, entonces quiere decir que el proceso estenótico se dio antes. Eso se evalúa dentro del estudio hemodinámico para localizar dónde está la estenosis. Y cuando hay un cambio brusco de la velocidad constante,
eso me indica que hay un proceso estenótico en la arteria. Bueno, estimados colegas, si no tienen otra pregunta, vamos a ver quién más. Ok, doctor, muchas gracias. Muy buena noche. Perfecto, estimados colegas. Eh, perdón, vamos a dar continuidad para el día jueves ya con el tema de ecografía vascular periférica. Ya les indicaré si damos el tema venoso o arterial, pero igualmente son los dos temas que nos faltan para completar este módulo. Muchas gracias por su atención. Les espero para la próxima clase el día jueves y bueno, con mucho gusto estaré por esta plataforma dando estos seminarios, ¿sí? Muchas gracias. Hasta luego, estimados colegas, y que tengan buena noche.